Vamos con el desarrollo del tema para el día de hoy. Generalmente hay por ahí preguntas acerca de lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Otra de las preguntas. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo una persona tiene el Espíritu Santo? Otra pregunta. ¿Cuáles son las evidencias que una persona tiene el Espíritu Santo? ¿O cómo se puede evidenciar eso? 5, en este caso la pregunta número 5, ¿los que tienen el Espíritu Santo pueden estar poseídos? Por preguntar. Otra pregunta, ¿el Espíritu Santo obra por medio de la música? Esos son algunos de los puntos que vamos a estar tratando de desarrollar ahorita aquí en este espacio. Vamos a ir entonces por parte. Si buscamos nuestras Biblias, en Hechos capítulo 5, entre tanto le digo a los hermanos en Cristo que tienen, verdad, que tener un entendimiento bien claro de lo que es el Espíritu Santo y lo que dice la Biblia al respecto. Y a los oyentes que están escuchando, que a lo mejor por ahí tienen estas preguntas, o por lo menos algunas de ellas, también este estudio bíblico le va a ayudar bastante para que puedan entender lo que es el Espíritu Santo. Dice Pedro ahí en Hechos 5, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso dice en el versículo 3. Luego de una reprensión, dijo Pedro en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que nos dice entonces ese versículo? Lo que está diciendo ahí es que el Espíritu Santo es Dios, porque primero dice que Ananías intentó mentir al Espíritu Santo, y ahí directamente ya en el versículo siguiente, de hecho que es la aclaración, ¿verdad? Porque lo que sigue, primero uno dice una cosa y después concluye o hace una afirmación o una aclaración, y ahí justamente el verso 4 dice que Ananías había mentido a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces, estos pasajes revelan que el Espíritu Santo es la tercera persona, por decir así, de la Trinidad, siendo el mismísimo Dios. Él es parte de la triunidad divina. Dios se dio a conocer, eso vemos en toda la Biblia, en 3 personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Una aclaración que vale hacer aquí es que Dios es uno solo, pero la persona del Hijo y del Espíritu Santo son consustancial con la del Padre. Esa palabrita es muy importante, consustancial con el Padre. Hay un solo Dios, una sola esencia, una sola deidad, una sola sustancia, revelado en 3 personas: la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos leer ahí en 2 a los Corintios capítulo 13 versículo 14, y vamos a ver ahí un versículo más para complementar esta gran verdad, esta verdad de que Dios se reveló, es decir, se dio a conocer en 3 personas. 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
el apóstol ahí, Pablo, menciona en un solo versículo, como en muchos versículos de la Biblia en realidad. Podemos buscar, si había que hacerlo, lo íbamos a hacer, buscar Génesis, buscar el Éxodo, buscar Isaías, y en varios pasajes, en el Nuevo Testamento también, en muchos pasajes de la Biblia, inclusive a veces en el mismo versículo aparecen las tres personas de la Trinidad. Aquí hay un claro ejemplo de eso. Dice la gracia del Señor Jesucristo, y ahí está la coma indicando la primera persona. Después dice el amor de Dios, y ahí está la coma indicando la segunda persona. Y después dice y la comunión del Espíritu Santo. Ahí está la tercera persona. Entonces, el Espíritu Santo, haciendo, ¿verdad?, una aclaración concreta, definida, objetiva, clara, sencilla, llana, aceptable. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Para complementar un poco, en Isaías capítulo 48, versículo 16 dice: Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Sí, ahí también. Ese es Isaías, ¿cuánto? 48, 16. Sí, 48, 16. Es muy importante eso, porque viste que algunos dicen que eso de la Trinidad, por ejemplo, es un invento neotestamentario. Exactamente, sí. Y no es cierto, porque la doctrina de la deidad de Cristo, como ser también la del Espíritu Santo, lo tenemos en toda la Biblia. No es una doctrina solamente del Nuevo Testamento. Bien, entonces definitivamente el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Esta es otra gran pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos que tienen el Espíritu Santo? Leemos un versículo o dos por cada punto, pero en realidad hay muchos versículos. Entonces usamos uno o dos y tratamos de usar aquellos que son bien claros, bien objetivo y no tan así, por decir así, aunque lo es teológico. Uno de ellos es el de Efesios capítulo 1. Vamos a leer versículo 13. Dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Las personas no nacen con el Espíritu Santo. Eso es muy importante aclararlo. No nacen con el Espíritu Santo las personas. El Espíritu Santo no reciben en un ritual o en rituales, ni por las imposiciones de las manos. Por ninguno de esos medios se recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son aquellas personas que tienen el Espíritu Santo y cuándo lo han recibido? Bueno, claramente dice el texto bíblico y es muy sencillo de entenderlo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, que es, ahí justamente aclara, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído y habiendo creído en él. Ahí cuando está ese él, ese pronombre personal, el él con el acento en la es un pronombre y habla de Cristo ahí, habiendo creído en Cristo, dice, fuisteis sellados ahí con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, las personas que oyeron la exposición del genuino evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el hecho de que el hombre es un ser perdido, condenado por sus pecados al infierno. Primer punto. Segundo punto, Cristo murió y resucitó. Pagó la totalidad de los pecados de ese pecador. Tercer punto, ese pecador tiene una obligación: creer esa realidad objetiva. ¿Cuál? La
siguiente, la que Cristo murió y resucitó por él, porque él es un pecador condenado al infierno. Cuando oye ese evangelio y cree en Cristo y le reconoce a él como su Señor y su Salvador, en ese mismo momento recibe el Espíritu Santo de Dios. Si por las dudas hay en este momento un oyente que nos está escuchando por radio o viendo por las redes sociales y cree tener el Espíritu Santo de nacimiento, o hay algunos que creen que sus abuelos o que sus tíos o que en el barrio hay una persona que nació con el Espíritu Santo. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, porque hay personas con poderes sobrenaturales. Los curanderos, por ejemplo, hacen milagros. ¿Tienen el Espíritu Santo? No, no tienen. Tienen un espíritu, pero es el espíritu del maligno, el espíritu de Satanás. Les recordamos a los oyentes que Satanás también tiene poder. Satanás también hace milagro. Satanás es poderoso. La diferencia entre Dios y Satanás es que Dios es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso, pero es poderoso. Eso, ya que generalmente por ahí en Pascua generalmente lo pasan a las películas de Moisés, la salida de Egipto, muy popular esa película. Ahí claramente se ve que Moisés y Aarón, que son los profetas de Dios, en Egipto hacían un milagro, los brujos hacían el mismo milagro, hacían de vuelta los profetas de Dios otro milagro, los brujos volvían a hacer, y así en reiteradas ocasiones, hasta que en un momento, para mostrar Dios que Él es el Todopoderoso, ahí Moisés y Aarón hicieron un milagro y ya los brujos no pudieron hacer más. Pero ¿por qué la Biblia registra eso? Bueno, para que nosotros sepamos que Satanás tiene poder. No todos aquellos que tienen poderes sobrenaturales están identificados con Dios o son sacerdotes de Dios. No, los sacerdotes de Satanás también tienen poderes. Y es por eso justamente que engañan a las personas, y es por eso que justamente todas las personas tienen que conocer el Espíritu Santo según la Biblia lo da a conocer, para que no te engañen. Otros creen que fueron a algún retiro y que desde ese momento ellos fueron influenciados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo como que se apoderó de ellos y desde ahí en adelante ellos tienen el Espíritu Santo. Usted al ir a algún retiro está en peligro a ser endemoniado y a lo mejor ese es el caso de muchos que están escuchando en este momento. Fueron a algún retiro, sintieron una influencia, un poder que se apoderó de ello y creyeron que ese es el Espíritu Santo. No hay tal caso. Usted sí pudo haber sido influenciado y dominado por un poder, pero no es el poder del Espíritu Santo. Porque para que una persona reciba el Espíritu Santo, necesariamente tiene que oír el Evangelio de Jesucristo y creer en él. Sí, realmente es una lástima, y para nosotros que conocemos bien la sana doctrina, la sana enseñanza, vemos a personas hoy en día que están en esos grupos religiosos, como bien dijiste, y toman algunos versículos fuera del contexto y empiezan a hacer payasadas. Inclusive aquí, por ejemplo, ellos, si estaban entre tres personas aquí, no iban a poder estar quietos aquí, iban a estar golpeando todas las mesas, dando supuestamente una señal de que ellos tienen el Espíritu Santo, cosa que no enseña la Biblia. Sí, a muchas personas le han engañado diciendo que ya recibieron al Espíritu Santo, pero ellos mismos, esas mismas personas,
a quienes se le ha engañado, ellos mismos son testigos de que eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque nunca han superado sus problemas, nunca se les aclaró sus confusiones, y ahora sí que después de eso, recién muchos se hayan confundido. Muchos dicen, yo me fui a un retiro, me fui a una iglesia, el ungido me tocó, oró por mí, si bien fui influenciado, caí, me revolqué, vomité un poco, sentí como que calor y a la vez frío, pero después de eso sí que estoy confundido, ahora sí que no sé nada. Bueno, esa es la evidencia de que no recibiste el Espíritu Santo. Nada que ver. Para recibir el Espíritu Santo, hoy mismo, si quieres, porque depende de cada uno, porque nosotros no podemos creer por nadie. Y ese texto de Efesios 1:13 le recomendamos a tales personas que lo lean. Efesios capítulo 1, versículo 13. Muy sencillo, creo yo, de entender. No hay que afanarse o transpirar para entender lo que dice ahí. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí no habla de ningún ritual, de ningún show, de nada de eso. Usted hoy mismo en su hogar, en su casa, ahí en el lugar en el que estás en este mismo momento, podés reconocer que sos un pecador y a la vez que Cristo murió por vos, así como sos vos. No importa los pecados que tengan, Cristo te amó de tal manera que murió y resucitó por ti. Y ahí mismo podés hacer una sencilla oración al Padre Celestial, diciéndole que vos reconoces que sos pecador y que aceptás el regalo de la salvación que Dios te vino a traer en Cristo Jesús. Sí, para complementar un poco con Efesios 1:13, voy a leer lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellados y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La garantía. Muy bien, sí. Vamos con el siguiente punto. ¿Hasta cuándo se tiene el Espíritu Santo? Otra pregunta. Esta pregunta es más para el mundo así llamado evangélico. Tantos grupos sectarios que hay hoy por ahí y que se denominan evangélicos, y muchos enseñan que bueno, si pecas perdés el Espíritu. Muchos enseñan que hay que pedir la llenura del Espíritu porque uno puede tener un poco del Espíritu, pero no todo el Espíritu, y así cosas por el estilo. Todo eso, dicho sea de paso, así en breve, todo eso es mentira, no es cierto. Nadie tiene el Espíritu Santo a medias. El Espíritu Santo no se va de las personas. No hay que pedir la llenura del Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque las personas que aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, así como estuvimos leyendo recién la Biblia, ellos tienen al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? El Espíritu Santo es una persona. Entonces, o lo tienes al Espíritu Santo en su totalidad, o no lo tienes. Porque la Biblia dice, Juan capítulo 3, podemos buscar ese versículo, Juan 3, y también ahí en Romanos 8, dice que Dios no da el Espíritu por medida. En Juan 3 tiene que ser 34, por ahí más o menos. Y ahí en Romanos 8 dice que el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene el Espíritu,
es de Dios, y el que no tiene el Espíritu no es de Dios definitivamente. Entre tanto que buscamos el versículo, yo voy a leer acá un texto específicamente que dice hasta qué momento el Espíritu Santo va a estar con los creyentes. Dice en Efesios capítulo 1, en este caso versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia, dice, arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá hay una palabrita muy interesante, ese adverbio de tiempo, dice hasta. Ese es un adverbio de tiempo, hasta. ¿Hasta qué momento? Hasta la redención. En términos simples, hasta el día que estemos aquí con vida, nosotros vamos a tener al Espíritu Santo. O ya sea que Cristo venga antes, así como Cristo prometió en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Bueno, ya sea que suceda una o la otra cosa. Hasta que Cristo venga o hasta que muramos, hasta ahí vamos a tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de la persona una vez que la persona lo tiene. ¿Tenemos los versículos? Sí, Juan 3, versículo 24, 34 voy a leer. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Muy bien, no da el Espíritu por medida. No da, una sí, aclaración bien puntual ahí. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien, no es de él. Eso va más allá aún, porque fíjate que hay por ahí denominaciones que te dicen, escúchame, vos recibiste a Cristo, sí, y ya recibiste el Espíritu Santo, Sí. y como que te llevan, viste, a rituales donde supuestamente vas a recibir al Espíritu Santo, y demonios es lo que te ponen. ¿Por qué? Porque uno no puede, en el buen sentido de la palabra, uno no puede recibir a Cristo como Señor y Salvador y no recibir al Espíritu Santo en el mismo momento. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque técnicamente sucede eso. ¿Qué cosa? Uno recibe a Cristo como Señor y Salvador. Técnicamente en ese mismo momento uno recibe el Espíritu Santo de Dios. No son dos sucesos independientes, el uno del otro. No, son dos cosas que van de la mano y son técnicas, las dos cosas. Uno recibe a Cristo, técnicamente recibe el Espíritu Santo. Entonces, vale muy bien esa aclaración. El Espíritu Santo no se va de las personas como sí sucedía en el Antiguo Testamento. Y es increíble a veces escuchar a predicadores completamente herejes, sinvergüenzas, maleducados, sin ningún poquito de educación bíblicamente hablando, porque tienen que ser maleducados para enseñar tal cosa usando el Antiguo Testamento. Por no usar otro término como ser ignorantes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque deben de ignorar, supongo yo. Uno puede decir, bueno, son sinvergüenza, mentirosos, y también va a estar en lo cierto, pero lo que sí es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas específicas para los que Dios tenía propósitos específicos, los profetas, los sacerdotes, los reyes, o a veces cuando Dios necesitaba personas, cuando se iba a construir el tabernáculo, por ejemplo, ahí Dios de repente, eso se puede leer en Éxodo 31 y también creo que 34, si no me equivoco, se puede leer eso y
Allá vemos que Dios de la nada, de repente ahí, por la virtud de su Santo Espíritu, manda a Moisés a ordenar a hombres que comiencen a construir el tabernáculo. Y esos hombres, ¿quiénes eran esos hombres? Eran hombres sencillos, hombres comunes, así personas que eran común y corriente, y Dios le dice no, ellos son aquellos que van a trabajar ahora la piedra, van a trabajar las maderas, el oro, todo. Resulta ser que de repente ellos eran arquitectos, albañiles, carpinteros, sabían manejar todo eso. ¿Y cómo es si no fueron a la universidad a estudiar esas cosas? Bueno, por la virtud del Espíritu Santo de Dios. Éxodo 31, versículo 1 al 6, y también Éxodo 35, era el otro texto, versículo 30 en adelante. Si tenés un poquito ahí, podemos leer antes de escuchar una música. Éxodo capítulo 35, versículo 30 podemos leer. Unos versículos ahí. 35-30. Dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá. Y no ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Hasta ahí, porque ahí sigues describiendo. Ahí estamos viendo, cuestiones específicas. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento, todas las personas que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo, todos ellos tienen el Espíritu Santo. No es como en el Antiguo Testamento. Vamos a escuchar entonces una música y ya vamos a continuar. De honra, Padre, hazme un vaso de fe, lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Hazme un vaso de honra, Padre, hazme un vaso de fe, lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Señor, quiero siempre hacer tu querer y tu ley obedecer. Me siento tan débil, mas con tu poder he de vencer. Te rindo mi vida para tu servicio, donde me mandes iré. Y de día en día seré mensajero, llevando amor y paz. Un vaso de honra, Padre, hazme un vaso de fe, lléname con tu
corazón se llene solo de ti. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Que mi corazón se llene solo de Agradecemos mucho a Dios por estar en el aire. Saludamos a todos los oyentes que están escuchando. También a los que enviaron mensaje. Muchas gracias. Y mañana vamos a estar aquí contestando todos los mensajes. Pero desde ya, gracias. Bueno, ahora vamos a ir con la siguiente pregunta y el desarrollo también. ¿Cuáles son las evidencias que uno puede ver en una persona que tiene el Espíritu Santo? ¿O cómo eso queda evidenciado? ¿Cuáles son las características o las virtudes o las cualidades que se manifiestan en las personas que tienen al Espíritu Santo? Vamos a leer ya enseguida ahí Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante, pero vamos a decir que luego de tener el Espíritu Santo, las personas se caracterizan por saber discernir las enseñanzas, si provienen de Dios o si son falsas. Eso, por ejemplo, podemos leer ahí en Juan 16, versículo 7 en adelante. Sí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vamos a saltar ahí al versículo 12 en adelante, 12 al 15. Del mismo capítulo, sí. capítulo, sí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta el versículo 15. Versículo 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, muy claro, ¿verdad? Versículo 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, que ahí es el Espíritu Santo, Él dice, os guiará a toda la verdad. Eso es ahí bien puntual. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo tiene que saber discernir las verdades de Dios. El mismo Juan escribe más sobre esto en la primera carta, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Bueno, dice ahí, conocéis todas las cosas. Esto lo que está diciendo se está refiriendo a las doctrinas bíblicas,
a las enseñanzas bíblicas. Entonces, necesariamente aquellas personas que tienen al Espíritu Santo de Dios tienen que saber discernir las enseñanzas bíblicas de Dios. Ahí mismo dice que inclusive no tenemos necesidad de maestros o algo así por el estilo. El Espíritu es el que nos enseña, ¿qué cosa? Las doctrinas bíblicas, las enseñanzas bíblicas. Y eso se aplica muy bien conmigo, por decir así. Yo tuve una experiencia, más o menos 2 años estuve entre los pentecostales, y las veces que estuve también participando en todos esos escándalos que ellos hacen, podemos decir que el Espíritu Santo ahí estaba ya obrando para poder justamente discernir todo eso, si realmente corresponde, si es lo que, por decir así, como dice ahí, que el mismo Espíritu nos enseña todas verdades. Entonces lo que uno tiene que hacer es dejarse enseñar, no dejarse llevar, por decir así, a idolatrarse por una persona, y no dejarse enseñar por Dios mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces pasa. Bien dijiste recién que por ignorancia hacen. Yo quiero más bien también decir que es uno más que, como bien sabemos, es como los otros religiosos también, como los católicos, es una tradición, porque aprenden eso y piensan que eso es, o sea, que ellos llevan, que como si se copian todos, y deja de lado la Biblia, o sea que no, ni se dejan enseñar, por decir así. Sí, otra cosa es que generalmente hoy día los que hablan mucho de la unción, esa palabra dentro del neopentecostalismo y de los carismáticos y de los así llamados neos evangélicos, se usa muchísimo y todo el mundo anda ungido. Dale que unción de acá y unción de allá, y solamente la unción, y dale que unción. Esa palabra, abren la boca y les sale la palabra unción, pero no tienen por ahí la remota idea de lo que están diciendo. Bueno, esos que usan mucho hoy o hablan mucho de la unción son personas, como dijiste recién, fanáticamente cegadas y no saben discernir cuando practican, por ejemplo, por mencionar algunas cosas, cuando practican el esoterismo, la magia, la macumba, las supersticiones, el humanismo o la psicología, ya sea que a veces viste que ellos practican o a veces ellos escuchan mensajes que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Es brujería, es psicología o supersticiones o magia, inclusive. A veces van a las iglesias y ahí está el ungido, a los que ellos llaman ungido, y esos ungidos no son otras cosas que magos o brujos o macumberos o psicólogos que le hacen llorar a todas las personas, manipulando las emociones, y todo eso le atribuyen a la unción del Espíritu Santo. No, eso no es la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo te enseña las verdades bíblicas de tal manera que vos podés tener una convicción inamovible, lúcida, sujetada a las enseñanzas de Dios. Entonces, mucho cuidado hoy con esa palabra unción. Y dale que unción, y todo el mundo unción. Por otra parte también, los líderes de las iglesias que hablan mucho de la unción son ecuménicos. ¿Qué significa ecuménicos? Y que están de la mano con todos los grupos religiosos. Y dicen que todos los grupos religiosos de alguna manera profesan al mismo Dios. Y eso justamente es la evidencia de la falta de la unción.
Esa es la evidencia de que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y ellos dale que unción, y no hacen la diferencia entre las doctrinas que son bíblicas y aquellas que no son bíblicas. Entonces, por favor, déjense de engañar a ustedes mismos. Vayan a la Biblia y conozcan lo que es el Espíritu Santo y cómo funciona Él, cómo trabaja, y déjense de otras cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Por el contrario, son completamente otras cosas relacionadas con el oculto, con la cosa de las tinieblas. Sí, quiero leer un versículo más aquí, ahí mismo, en el versículo 28 de Primera de Juan, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y aquí quiero mencionar un poquito a los Gálatas. No sé si quería decir algo antes que vayamos al libro de Gálatas. Sí. Quiero leer lo que dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, para evidenciar un poco del por qué pasa todo eso que bien dijiste, que son ecuménicos. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Aquí quiero resaltar esta palabra: se amontonarán. ¿Quiénes? Maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso es lo que sucede tal hoy. y cual, sí. Sí. Sí, quieren entender el Espíritu Santo según sus imaginaciones o sus sentimientos o sus experiencias, etcétera. Sí, sí. Y por ninguno de esos medios. Sí, los demonios funcionan por ahí, por tu mente, por tus imaginaciones o tus experiencias. El Espíritu Santo no, nada que ver en absoluto. Bueno, en Gálatas capítulo 3, ahí Pablo justamente habla de que los Gálatas, al igual que nosotros el día de hoy, ellos habían recibido el Espíritu Santo al oír el Evangelio bíblico, el Evangelio de la salvación por gracia y no por obras, como predican hoy los adventistas, los testigos, la mayoría de los así llamados evangélicos inclusive, de que la salvación se puede perder. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que la salvación es por obra. Eso es lo que significa. Bueno, ese es el Evangelio falso. Los Gálatas habían creído el Evangelio de Pablo. Cuando Pablo pasó por ahí, por esa zona que ahora es Turquía, y pasa por ahí, se va allá hasta por Europa, después vuelve y resulta ser que ellos se habían dejado perturbar, ellos se habían dejado engañar. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Vamos a leer seguido versículo, podemos leer desde el 1 hasta el 6, podemos leer. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fincó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Dónde estás leyendo? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 5 era. 5 versículo 1. Perdón. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, en el verso 5 dice: pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos. Sí. ¿Aguardamos, dice? Sí. Muy bien.
fíjate que ahí los Gálatas se habían dejado engañar o influenciar por las doctrinas falsas de los católicos, porque los católicos hoy creen eso, que la justificación es por los mandamientos, y no, la justificación para la salvación del alma no es por los mandamientos de Dios. Y así como dicen los adventistas, los pentecostales, todos ellos dicen lo mismo, que la salvación es por obras. No es así. Y Pablo ahí le reprende duramente a los Gálatas y le dice a ellos, ¿por qué ustedes se dejan esclavizar? Y justamente así hoy hay personas en el mundo, ¿verdad?, que dicen haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, pero no gozan de la libertad. Por el contrario, sufren constantemente como una opresión, viven en esclavitud. ¿Por qué? Porque constantemente le están diciendo que van a perder su salvación, que el Espíritu Santo se va a ir de ellos, que el fuego del cielo va a caer sobre ellos, etcétera, etcétera. Entonces toda la vida ellos viven sujetos a servidumbre. No tienen libertad, andan atemorizados, andan con una carga terrible todos los días de sus vidas. ¿Y por qué? Porque en sus iglesias le dicen que no sea cosa que pierdas la salvación, y no sea cosa que el pastor te maldiga o que el pastor te condene, o no sea cosa que el ungido de Dios te expulse. Fíjate que esa es una mentira de los papas. Los papas decían eso, que si ellos no te perdonaban, bueno, ahí ya no había perdón. Y hoy hay papas evangélicos. Te condeno, te dicen algunos. Mentira. Todo eso es falsedad, todo eso es esclavitud. ¿Sí? La evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo es que cree firmemente, inamoviblemente, que la salvación es por gracia, que no depende de nuestras obras, y disfruta, tiene una mente lúcida, vive con gozo, vive feliz, disfrutando de esa convicción que tenemos por la gracia de Dios. Sí, quiero decir a los oyentes, de repente si hay alguien que nos está escuchando, ya sea por internet o directamente de la radio, entonces que no se deje engañar, que no se deje manipular por aquellos falsos maestros que se presentan justamente haciendo todo eso que dijiste, esclaviza a las personas, porque personalmente, digo otra vez esto, hace más o menos 6 años que conocí la gracia salvadora y tengo la convicción de que soy salvo en Cristo Jesús. Y eso que el pastor a donde pertenecía, por decir así, a un determinado congregación, está, como bien dijiste, tiene todavía mi salvación supuestamente ahí atajando. Yo tengo que volver ahí para que pueda recuperar mi salvación, pero no es así, dice la Biblia. Así de que no se dejen engañar con eso. Dice la Biblia en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tengo el por qué hacerle caso a un hombre que está queriendo manipulador, sí. Sinvergüenza, mentiroso, chanta, decimos en Argentina. Aquí ese término no se usa tanto, al menos yo no escucho fuerte, pero eso es lo que es. Sí. Eso es lo que es. Por el contrario, la Biblia habla siempre de la ley de la libertad. Así que nosotros, alguien, si es apurado, y generalmente ahora las personas son bastante locas, porque van a esas iglesias que solamente grito y dale que unción, y tiran la silla, y tumban el banco, y las hermanas todo por el piso, una grita, la otra llora, una hace de vaca, la otra hace de oveja, la otra hace de perro, y a zarambí.
un manicomio, es formal. Sí, comparamos con el comportamiento de algunas de esas iglesias que dicen que tienen el Espíritu Santo. Entonces la gente están así, son locas, de verdad. Entonces por ahí no son ecuánimes o así sensatas para escuchar un mensaje de la palabra de Dios y entender en su totalidad. Pero vamos a creer que pudieron escuchar hoy muchos el mensaje hasta el final y que puedan escuchar esta partecita, porque muchos dicen, si la salvación es por gracia y si la salvación no se pierde y si yo creo eso es evidencia de que tengo el Espíritu Santo, entonces ¿qué hago con el hecho de que nosotros somos pecadores? Bueno, eso tiene respuesta. La Biblia habla de las consecuencias de los pecados, pero eso es otra cosa aparte. No hay que confundir la doctrina de la salvación porque nosotros seguimos siendo pecadores. No, eso es otra cosa. La conducta es otra cosa. La vida cristiana es otra cosa. La salvación del alma es por lo que Cristo hizo por nosotros.